Hola, esta es la cámara Nikon FE. Es una cámara clásica, una cámara analógica de formato 35 milímetros SLR que fue fabricada entre 1978 y 1983 y es una cámara muy especial. De hecho, hay 12 secretos en ella que poca gente conoce hoy día y que tú debes conocer. Entonces te invito a que veamos este video hasta el final para conocer esos 12 increíbles secretos. Primero, es muy común pensar que la cámara está descompuesta porque tal vez la tomamos, la hemos revisado, vimos que se puede observar aquí a través del visor, movimos la palanca de avance, funcionó, disparamos y de repente vemos que parece que se traba, aquí el visor quedó oscuro, ya no se mueve, aquí el lente parece que se quedó así medio abierto, medio cerrado y entonces pensamos que se descompuso porque estuvo mucho tiempo guardada. La verdad es que es muy probable que la cámara esté funcionando perfectamente bien. Lo que sucede con la cámara Nikon FE es que tiene un obturador electrónico. El resto es mecánico, completamente mecánico. Solo que a diferencia de las cámaras de su época, el obturador es electrónico. Tal vez por eso se llama FE, de electrónico. Y bueno, entonces lo que debemos hacer es cambiar las pilas. Para eso vamos a revisar acá abajo, tiene esta tapa, se quita con una moneda pequeña. Entonces vamos a abrirlo. Si estuviera así pegado, puedes poner una gota pequeña de acetona aquí en el contorno y la acetona va a hacer que se afloje. Mira, aquí vemos que no tiene pilas, tal vez tenga unas agotadas, ¿no? Bueno, entonces vamos a poner las pilas. Lleva dos de estas que son modelo LR44 y se consiguen fácilmente en cualquier parte. Aquí mismo nos dice el orden, el positivo va hacia arriba y vamos a colocar esto de vuelta aquí y entonces ahí tenemos pilas, pero tal vez tú mismo ya las cambiaste y viste que no sucede nada, todo sigue igual. Aquí mira, vamos a ver que en esta palanca, si la movemos hacia abajo se prende esa luz, quiere decir que las pilas tienen carga. Lo que sucede es que ahora necesitamos destrabar la cámara y eso se va a hacer moviendo este control. Aquí está en automático. Para salir del automático se aprieta el centro, que es un botón, y vamos a girar hasta este M90, estamos viendo ahí ese M90 y ahí se va a destrabar. Escucha, ¿viste? Ahí mira, entonces aquí el visor está liberado, la palanca de avance está funcionando, el disparador también está disparando y el diafragma entonces vemos que de nueva cuenta está funcionando perfectamente. Entonces ese es el primer secreto de esta cámara. El segundo secreto de esa cámara es justamente ese modo de M90, que quiere decir manual a 1/90 de segundo. Cuando se te acaban las pilas, tú vas a poder seguir usando la cámara solamente en esa velocidad, manualmente. Lo que comprueba que esta cámara es mecánica y que solo su obturador funciona con pilas, ¿correcto? Mira, vamos a quitarlas para poder comprobar esto. Ok, ahí está. Vemos que entonces ya no hay energía acá y nosotros podemos avanzar y seguir disparando. ¿Estás viendo? Vamos a tener la limitante de estar disparando a esa velocidad, pero la cámara se puede seguir usando. El bulbo funciona sin la necesidad de pilas. El bulbo es cuando tú disparas y el obturador va a permanecer abierto en cuanto mantengas apretado el disparador, ¿correcto? Entonces si tienes un disparador remoto que es un cable que se atornilla aquí, tú el cable lo puedes trabar para que se quede disparado. Entonces puedes hacer fotografías de larga exposición de 1 minuto, 10 minutos, 3 horas, el tiempo que tú quieras, sin que se gaste la energía, porque cada vez que el obturador se abre necesita energía de las pilas para que funcione, entonces gastarías rápidamente las pilas. Entonces es posible trabajar el bulbo también sin la necesidad de energía, ¿correcto? Si tu cámara no tiene pilas y de repente se trabó, como habíamos visto al principio, sin necesidad de colocar las pilas tú también la puedes destrabar, girando como ya habíamos hablado, en M90. El secreto número 4 de la cámara Nikon FE lo tenemos aquí en el modo automático. Como sabemos, aquí tú vas a seleccionar una abertura
y la cámara determina la velocidad a la que debe disparar, de tal forma que si el diafragma es abierto, por ejemplo 1.4, la velocidad de disparo es rápida. Si cerramos el diafragma, la velocidad es más lenta. Escucha, ¿viste? Entonces, el secreto de esto es que te va a dar velocidades extremadamente precisas. Por ejemplo, si en cierta abertura necesita disparar, digamos, a un 325 de segundo, que es una velocidad que no aparece aquí en las velocidades manuales, la cámara va a disparar a justamente esa velocidad. Y no solo eso, sino que la cámara puede disparar hasta en un 4.000 de segundo, a pesar de que la velocidad máxima manual aquí es de 1.000 de segundo. Esa velocidad de un 4.000 te va a permitir usar aberturas grandes en ambientes muy iluminados, ¿correcto? Para entender el secreto número 5, vamos a recordar lo siguiente. Cuando utilizamos una cámara en el modo automático, la cámara entonces va a determinar los valores de la telemetría, ¿correcto? Entonces, ¿cómo funciona aquí en la F? Funciona ponderado al centro, es decir, tú vas a centrar exactamente lo que quieres enfocar, a donde tú quieres medir la luz, bien en el centro de la lente, ¿correcto? Ahí va a determinar los valores de exposición, básicamente la velocidad, cuando tú has determinado aquí la abertura y tú tienes un ISO X, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que a lo mejor tu lectura no coincide con la composición que tú quieres tener en tu fotografía, ¿correcto? O sea, tú mides en un punto, pero la composición va a hacer con que ese punto quede fuera del centro del lente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué se usa en esos casos? Se usa el bloqueo del valor de la exposición, ¿correcto? Y esta cámara tiene esa función justamente aquí en este botón que es el timer. Si lo movemos hacia este lado, es decir, en dirección hacia el lente de la cámara, nosotros estamos bloqueando la exposición, entonces podemos mover la cámara para ajustar nuestra composición fotográfica y disparar, ¿correcto? Ahí cuando liberamos, entonces el valor de exposición se desbloquea. Mira, vamos a explicarlo así. Avanzamos nuestra película, entonces ahí medimos la exposición, ahí se calcula el valor, entonces bloqueamos el valor de la exposición, recomponemos nuestro cuadro, es decir, la composición de nuestra foto, y disparamos. Ahí libera y listo. El secreto número 6 de nuestra cámara lo vamos a encontrar en la compensación de la exposición, que de entrada no tiene ningún secreto, es decir, nosotros podemos compensar un punto positivo, 2 puntos y también medios, ¿no? O sea, aquí de 0 tenemos primero medio punto, 1 punto, 1.5 y 2, ¿correcto? Pero ¿qué sucede acá? Tenemos el control del ASA de la película, ¿correcto? Lo que sería el ISO. Y vemos que aquí podemos ir en tercios. Mira, por ejemplo, ahí está en 400, después tenemos 401 tercio, 402 tercios y luego 800. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si tú tienes una película ISO 400 o ASA 400 montada y le compensas un tercio de punto y luego acá en la compensación de la exposición le quitas medio punto, quiere decir que tu compensación total es de un sexto. Y entonces ahí está el secreto. Si tú eres así, digamos que científico de la fotografía, tú vas a poder compensar con sextos en esta cámara. El secreto número 7 de nuestra cámara lo vamos a sacar de aquí del manual, de esta tarjeta que regularmente se ha perdido ahí del manual. Pero mira, dice lo siguiente, habla sobre la montura de lente. Entonces mira, aquí viene el dibujo de la montura, tiene aquí unas flechas, tiene un pequeño botón aquí y esta otra pieza metálica acá de este lado, ¿estás viendo? Entonces, ¿qué sucede ahí? Te voy a leer aquí atrás, mira, que dice precaución importante, viene en varios idiomas. Y asegúrese de fijar arriba la palanca de acoplamiento al exposímetro, entre paréntesis, véase las ilustraciones atrás, antes de montar el objetivo o accesorio que no tiene protuberancia de acoplamiento. Consulte el manual de instrucciones para mayores detalles. Entonces, ¿qué es esa, como dice, protuberancia de acoplamiento? Se refiere a lo siguiente, aquí el lente tiene una parte, esta de aquí,
es la protuberancia, esta parte de lente, estás viendo, está más levantada que el resto. Esa protuberancia empuja aquí el mecanismo, este mecanismo lo empuja para informarle a la cámara sobre la abertura que tiene el diafragma, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Que lentes más antiguas, que son las lentes acá que se refiere que no tienen esa protuberancia, como estas, que son las lentes pre-AI. De hecho, aquí, mira, arriba está apareciendo un link que nos lleva a un video que explica todo eso de estas lentes, las lentes pre-AI. Entonces, bueno, esta lente no tiene esas protuberancias aquí atrás, es completamente lisa, estás viendo. Entonces, estas lentes más antiguas se pueden montar acá, apretando entonces este botón y subiendo aquí esa pieza metálica, y entonces la lente más antigua se va a poder colocar aquí en la cámara. Y esto es bueno porque estas lentes antiguas, hay unas fantásticas, como lo es esta es una 50 milímetros de abertura f2, no es abertura 1.2, es abertura 2, y es una lente increíble, tiene una definición, una nitidez, cero distorsión, y es una lente excelente para tomar fotos. Entonces, bueno, no solo esta, sino muchas otras que existen, lentes que se pueden incluso conseguir baratas, se pueden usar en esta cámara. Y no solo eso, también podemos utilizar muchísimas lentes de este tipo, las AF o autofoco, que se pueden usar estas lentes hasta en las cámaras digitales de hoy día. Entonces, Nikon tiene una gran variedad de este tipo de lente AF, y las que podemos usar acá son estas que tienen un diafragma manual, como esta, ¿estás viendo? Entonces, eso abre una posibilidad enorme de lentes que se pueden usar con esta cámara. Este, por ejemplo, es un lente que debe costar muy barato. Es un zoom 28-80, o sea, tienes un wide angle de 28 con un zoom hasta 80. Entonces, es un rango pues muy práctico para usar en diversas cosas, por ejemplo, como fotografía en la calle, ¿no? Y entonces va a funcionar perfectamente. Mira, acá vamos a regresar la montura a su posición normal. Montamos aquí nuestro lente y entonces va a funcionar perfectamente acá en el modo automático. Por ejemplo, mira, vamos a colocar ahí una abertura grande, una abertura 3.5, va a disparar más rápido. Si cerramos, por ejemplo, ahí en 16, va a disparar a una velocidad más lenta y va a funcionar perfectamente, ¿no? Entonces, así esta cámara con un lente de este tipo le abre una versatilidad muy grande. Y lo especial de esto es que otras cámaras más nuevas, como la FE2, por ejemplo, no tiene la posibilidad de utilizar una gama de lentes tan amplia. Una cosa importante, cuando utilizas en esta cámara una lente pre-AI como esta, el modo de medición de la exposición se hace con el sistema que se conoce como stop down. Aquí arriba hay un link que te lleva a un video que te explica rápidamente en qué consiste. El secreto número 8 de nuestra cámara tiene que ver con el contador de exposiciones y la cantidad de fotos que puedes hacer con una película. Es lo siguiente, cuando cargas la película, tú tienes que avanzar primero ahí a una posición y disparar, avanzar una segunda vez para llegar al 0, y solo después del 0, entonces va a venir la foto número 1 de 36, si fuera el caso, ¿no? Ahí disparas y así te vas con el resto de las fotografías. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta cámara, si tú eres bueno para colocar el rollo, vas a poder aprovechar esas dos primeras exposiciones, digamos la -1 y la 0, ¿correcto? Y esto es especial en esta cámara porque en la FE2, por ejemplo, no te permite hacer eso. Va a disparar esas dos primeras fotos en, me parece que un 250 de segundo fijo. Y aquí en esta cámara tú la puedes configurar de la forma que quieras, usarla en automático o usar tu exposímetro para utilizar cualquier otra velocidad. Entonces ese es el secreto número 8 de nuestra cámara. Y por mencionar el exposímetro de nuestra cámara, es ahí en donde vamos a encontrar el secreto número 9, porque el exposímetro que tenemos acá adentro es de agujas y eso lo hace extremadamente preciso y rápido de usar. De hecho, vamos a ver el siguiente video para comprender mejor esto. Ok, tenemos aquí el visor de la cámara y del lado izquierdo tenemos el exposímetro. Entonces, este es sumamente preciso porque observa lo que sucede. Cuando movemos el anillo de las aberturas, que vemos ahí al centro, arriba,
vemos que la aguja se va desplazando a lo largo de la escala de velocidades, ¿estás viendo? Entonces, si de repente cierta abertura requiere cierta velocidad intermedia entre velocidades, el obturador va a disparar justamente a esa velocidad que el exposímetro está indicando, ¿correcto? Y luego tenemos una segunda aguja, que es esta de color verde, que la vamos a controlar con el control de velocidades de obturación, ¿correcto? Entonces, en el caso de usar manualmente la cámara, vamos a empatar las agujas, ¿no? Por ejemplo, ahí. Y también tenemos acá, mira, observa lo siguiente, cuando venimos hasta el M90 o el bulbo, están en esa región de color rojo porque ahí no necesita pilas para trabajar. Luego acá tenemos los segundos, que son 8 segundos, 4 segundos, 2, 1 segundo, y luego vienen las fracciones de segundo, ahí sería medio segundo, un cuarto, un octavo, y así nos vamos hasta la velocidad manual más rápida, que es un milavo de segundo. Y luego acá arriba de un milavo tenemos el modo automático, que es en donde la cámara, si necesita, va a ser capaz de disparar hasta un 4.000 de segundo. Entonces, bueno, cuando operamos manualmente, también con este control podemos escoger velocidades sumamente precisas. Mira, por ejemplo, ahí tenemos empatadas las agujas, entonces ahí tendremos una exposición correcta. Y bueno, aquí el detalle también es que el exposímetro funciona con las baterías, porque tanto el exposímetro como el obturador hacen parte del mismo sistema electrónico. Por cierto que después de que se inventó el obturador electrónico, la tecnología en las cámaras cambió completamente. Ellas fueron cada vez más electrónicas. Entonces en esta cámara tenemos además esa combinación, un sistema mecánico con un obturador y un exposímetro muy exactos. Acá atrás y aquí. El secreto número 10 de nuestra cámara lo vamos a encontrar con el uso del flash, o mejor, el secreto es el flash que se puede usar. En principio, el manual explica que se debe usar con el flash SB10, que es este aquí, porque este flash tiene un contacto en la zapata que le comunica a la cámara cuando está listo, cuando está cargado para poder disparar de nuevo. ¿Estás viendo? Ahí se enciende esa luz ahí dentro del visor. Entonces no necesitas retirar el ojo del visor para saber cuándo el flash está cargado. Tú puedes usar cualquier otro flash Nikon, incluso el más nuevo. Por ejemplo, aquí tenemos este que es el SB5000, es el flash más nuevo hasta el día de hoy, año 2021. Y entonces es lo siguiente, mira, vamos aquí a encenderlo. Lo increíble del asunto es que los flashes de Nikon tienen una función, un modo que es automático, es esa letra A, no es el TTL, es un modo automático. Entonces aquí tú puedes usar esta cámara también en el modo automático y tú puedes seleccionar acá la abertura también. Déjame ver acá. Puedes entrar aquí al menú y seleccionar el número F. Entonces, por ejemplo, tú quieres un número F, vamos a ponerle F11. Y entonces en tu lente tú le vas a seleccionar F11 y lo vas a poner aquí en automático. Ya la cámara va a determinar la velocidad. Entonces con ese modo automático tú vas a obtener fotos perfectamente iluminadas, ¿de acuerdo? Y eso es algo fantástico de hacer con este flash. El secreto número 11 tal vez sea de lo más fantástico, si no es que lo mejor que tenemos en esta cámara. Se trata de la pantalla de enfoque que tenemos aquí dentro. Es ese cristal que está ahí, que tiene como un punto más oscuro en el centro. Porque es removible. Entonces, mira, en el manual dice que tenemos tres tipos. Tiene la pantalla de enfoque tipo K, que es la que está aquí en la cámara que vimos ahí en el video del exposímetro. Tiene la tipo B, que va a funcionar bien con lentes, con fotolentes, es decir, que tiene la abertura máxima es más bien cerrada. Y tenemos otra pantalla que tiene una cuadrícula que sirve para, por ejemplo, fotografía de arquitectura y otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué sucede con esto? Aparte de que la podemos cambiar para usar más lentes, esta se puede quitar y nos permite limpiar la cámara. Mira, vamos a sacarla, se aprieta aquí
este dispositivo y ahí vemos que cayó la pantalla de enfoque. ¿Estás viendo? Ahí tiene una parte que sobresale, que es una pequeña protuberancia con la cual vamos a sujetar. Debiera estar haciendo esto con unas pinzas, ¿no? Pero bueno, ya lo hice aquí. Ahí tenemos a la pantalla de enfoque. ¿Estás viendo? Y esto nos permite limpiarla. Eso es lo sensacional de esto, porque ahí entonces también tenemos acceso al prisma. Ahí lo que tenemos ya es el prisma. Entonces, ¿qué sucede? Que otras cámaras, por ejemplo la Nikon FM, que coexistió en el mismo periodo de tiempo con la cámara FE, no es posible sacar la pantalla de enfoque. Ella está fija ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que la parte de arriba y la parte baja del prisma se convierte en una parte que se va a ir juntando suciedad, polvo, y cuando entra humedad se empiezan a crear hongos y el prisma se empieza a manchar. El prisma tiene un pegamento especial que cuando se reseca se comienza a separar el prisma, ¿cierto? Y después eso es muy difícil de arreglar. Para componerlo hay que sacar toda la parte de encima. Es un trabajo muy elaborado y muy especial. Pero bueno, entonces en la cámara FE, por el hecho de poder sacar la pantalla de enfoque, nosotros podemos evitar problemas con el prisma, ¿correcto? Entonces es común por eso hoy día encontrar cámaras Nikon FE en excelente estado en esta parte óptica, limpia, a diferencia de la FM, ¿correcto? Entonces, bueno, ya aprovechamos aquí para soplar esto siempre con aire. Nunca debes encostar los dedos o algún material y mucho menos algún líquido limpiador. Jamás debes hacer eso porque vas a echar a perder esta pieza. Entonces, mira, vamos a regresarla acá. Vamos a soplar un poco más. Ahí. Y vamos a colocar nuestra pantalla de enfoque de nuevo aquí dentro con mucho cuidado. Correcto, ahí está. Entonces ya solamente subimos esta pieza y se va a enganchar ahí arriba. Y ahí tenemos entonces nuestra pantalla de enfoque en su lugar. Ahí vamos a limpiar un poquito el espejo. Tal vez lo toqué accidentalmente. Soplar un poco y entonces es eso. Y por último, el secreto número 12 es una cuestión bien especial y tiene que ver con la forma en que Nikon introdujo al mercado la cámara Nikon FE. Por lo siguiente, mira, en el año de 1978 existían estas cámaras que son las cámaras F2, que eran de uso profesional, y las cámaras FM y la cámara FE, nuestra cámara FE. Entonces, ¿qué sucede? Estas eran para fotógrafos profesionales y la FM estaba dirigida para fotógrafos amateurs, o sea, aficionados a la fotografía. Y la FE era una cámara un poco más cara, más sofisticada, como hemos visto que tiene todo lo que tiene. Y entonces estaba dirigida a fotógrafos amateurs, pero con mayor conocimiento en fotografía. Entonces, ¿qué sucede? Que regularmente ese tipo de fotógrafo hace un uso especial, cuida mucho a sus cámaras, no las llega a gastar tanto como lo hacen los fotógrafos profesionales, sobre todo los reporteros que andan en la calle, en la guerra, en los estadios de fútbol, en eventos donde les cae champagne en la cámara, etc. Entonces, por ese motivo, las cámaras FE que se encuentran por ahí de repente, seguramente pertenecieron a gente que las cuidó muchísimo. Y por eso es que es muy probable que estén funcionando perfectamente después de tantos años. Entonces, ese es el secreto número 12. Por eso, si tú encuentras una de ellas, si tú quieres comprar una de estas cámaras, o ya tienes una que la encontraste en la casa de tu abuelo, o alguno de tus primos ya no la quiere, te la regala o lo que sea, acéptala o cómprala o consérvala, porque es verdaderamente una joya de la fotografía analógica. Y bueno, amigos, creo que eso es todo con esta cámara. Espero que te haya servido este video. Si te gustó, deja un like, inscríbete al canal y nos vemos en el siguiente video.